Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Un anuncio de gran relevancia para el fútbol colombiano. Radamel Falcao García será nuevo jugador del Millonarios. Luego de un acuerdo firmado en Miami, Falcao jugará con el equipo de la capital durante el segundo semestre de 2024. Con un emotivo mensaje en redes sociales, Millonarios hizo oficial este fichaje del delantero colombiano que por primera vez en su carrera jugará en el fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La plenaria de la Cámara de Representantes se negó la moción de censura a los ministros de Defensa Iván Velázquez y de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Los funcionarios seguirán en sus cargos pese a los cuestionamientos de congresistas de oposición y del Partido Verde sobre la situación de orden público en las regiones y el manejo del sistema de salud de los maestros respectivamente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Congreso de la República aprobó hoy el cupo de endeudamiento más alto en la historia de Colombia, 17.600 millones de dólares. Con este cupo, el Estado colombiano podrá cumplir con el pago de las cuotas por créditos con la banca multilateral, que este año suman 95 billones de pesos. Congresistas de oposición advirtieron que ojalá ese cupo no sea utilizado para aumentar la burocracia gubernamental. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ejército de Israel anuncia que es inviable derrotar a Hamás y eleva la tensión para el gobierno de Netanyahu. Trágica tormenta Alberto cobra víctimas mortales en México. Aumenta a más de 1.000 el número de muertos por la ola de calor en la Meca durante la peregrinación musulmana. Denuncian detención de miembros de la oposición en Venezuela. Choque mortal de trenes en Chile. El portavoz del Ejército de Israel reconoció que erradicar a Hamás de Gaza es una misión imposible, ya que trasciende el aspecto militar, pues Hamás, dijo, es una ideología que está en el corazón de los palestinos. En más de 8 meses de asedio en Gaza, donde ya han muerto más de 37.400 gazatíes, las infraestructuras son ruinas y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que eliminará a Hamás y ganará la guerra. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, en una entrevista de un medio del país hebreo, reconoció que erradicar a Hamás es una misión imposible. Hamás es una ideología. Hamás está arraigado en los corazones de la población de Gaza. Para eliminarlo, para sustituir a quienes dirigen los servicios públicos, a quienes distribuyen alimentos o los roban, tiene que surgir una alternativa. Es una decisión que debe tomarse políticamente y el ejército la pondrá en práctica. Mientras no sea así, Hamás seguirá existiendo. Hamás no desaparecerá de Gaza, no desaparecerá. Por su parte, el gobierno israelí rechazó la declaración del portavoz del ejército y le recordó que el objetivo de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Sin embargo, considera que las tropas están comprometidas con el objetivo que es derrotar al grupo miliciano, que evoca la necesidad de una victoria absoluta. A su vez, el ejército respondió al gobierno que sus fuerzas han estado trabajando día y noche desde que inició la guerra para lograr esos objetivos y que así continuarán haciéndolo. El líder de Hezbollah amenazó a Chipre por sus vínculos cercanos con Israel, afirmando que nadie se librará de sus ataques en caso de que estalle una guerra más amplia. El jefe de Hezbollah en el Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, advirtió que el grupo paramilitar musulmán chií-libanés lucharía sin control, normas ni límites en caso de que se estalle una guerra más amplia con Israel y lanzó una advertencia también a Chipre por primera vez, diciendo que Hezbollah podría considerarlo parte de la guerra si seguía permitiendo a Israel usar sus aeropuertos y bases para ejercicios militares. القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب
وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحل. En las últimas semanas han vuelto a estallar renovados miedos a una guerra abierta entre Hezbollah e Israel después de que los choques que protagonizan desde octubre se recrudecieran significativamente y de que el Estado judío elevara el tono de sus amenazas al respecto. La tormenta Alberto se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical a su paso por el Golfo de México. Según las autoridades, este ciclón dejó al menos 4 personas muertas. Con vientos de 72 kilómetros por hora, la depresión tropical Alberto afecta a gran parte del Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó que las precipitaciones asociadas con esta depresión tropical comenzarán a disminuir en todo el sur de Texas. Sin embargo, las fuertes lluvias seguirán afectando el noreste de México y es probable que se produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales cerca de zonas de terreno más alto en los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hasta el momento, al menos 4 personas han muerto y más de 51 condados de Texas están bajo una declaratoria de desastre a causa del ciclón. Aumentó a más de 1.000 la cifra de personas que perdieron la vida durante la peregrinación anual a la Meca en medio de temperaturas sofocantes. La peregrinación a la Meca llega a su fin. Más de 1.000 personas fallecieron este año durante la gran romería anual celebrada bajo un calor sofocante. En total, unos 10 países han informado de 1.081 muertes durante la peregrinación anual, uno de los 5 pilares del Islam que todo musulmán con medios debe completar al menos una vez en la vida. Las cifras provienen de declaraciones oficiales o de diplomáticos que trabajan en las respuestas de sus países. El Centro Nacional Meteorológico de Arabia Saudita reportó durante estos días temperaturas de hasta 51,8 grados Celsius en la Gran Mezquita. Un estudio nacional publicado en mayo señala que las temperaturas en estos lugares aumentan en 0,4 grados Celsius cada 10 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien busca la reelección, difundirá anuncios electorales durante la Copa América para buscar el voto latino. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprovechará la Copa América, el evento futbolístico más importante del año en el continente, para buscar el apoyo de los latinos en las elecciones presidenciales de noviembre. El torneo espera tener una audiencia de 100 millones de personas solamente en Estados Unidos, en su mayoría pertenecientes a comunidades latinas, lo que encaja con el público objetivo que busca el presidente. En un video en español y en inglés cuenta cómo hace 4 años los estadios estaban vacíos en todo el país por la pandemia y afirma que su contrincante, el republicano Donald Trump, le falló a los estadounidenses en la gestión de esa crisis sanitaria. Luego concede el mérito de la recuperación de la crisis a Biden, subrayando los más de 15 millones de nuevos empleos creados durante su mandato, las inversiones y las ayudas para crear nuevas empresas, en particular negocios latinos. El anuncio, que ya circula en redes sociales, se transmitirá en Radio Nacional y televisión en español durante algunos partidos. En Oakland, California, una persona falleció y 15 resultaron heridas tras un tiroteo en la celebración del Juneteenth, la fecha que conmemora el final de la esclavitud en Estados Unidos. En medio de la celebración del Juneteenth en Oakland, un total de 15 personas recibieron impactos de bala y una falleció, luego de que se propiciara una pelea en medio de un evento ilegal de carros y motocicletas donde se realizaron varios disparos. De acuerdo al reporte de las autoridades, las víctimas de entre 20 y 30 años fueron trasladadas al hospital y algunas se encuentran en estado crítico. Adicionalmente, el jefe de las autoridades dijo que están buscando a múltiples personas que habrían disparado, por lo que están revisando las redes sociales en un esfuerzo por encontrar videos del tiroteo que los ayuden a identificar a los sospechosos. Opositores venezolanos denunciaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro inhabilitó a 10 alcaldes por apoyar la candidatura del líder opositor, Edmundo González.
El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, denunció que 10 alcaldes fueron inhabilitados por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que manifestaran su apoyo para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Además, la exdiputada María Corina Machado sostiene que al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña fueron detenidos en lo que va del año. También denuncia persecución y criminalización de la actividad electoral. A la fecha hay 278 presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Y es que desde que Maduro está en el gobierno, la inhabilitación es un arma para sacar del camino a sus rivales. Por ejemplo, Machado, favorita en las encuestas, no pudo ser candidata en las elecciones por una prohibición a ejercer cargos públicos por 15 años. Un violento choque frontal de trenes dejó 2 muertos y 9 heridos en Chile. El accidente ocurrió cuando un vehículo de pasajeros que estaba realizando pruebas de velocidad colisionó contra un ferrocarril de carga. La Fiscalía chilena dice que desde la central de control no se avisó sobre la proximidad de los trenes. El maquinista del tren de pasajeros y un encargado de control de las vías del ferrocarril fueron detenidos como responsables del hecho. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó los primeros integrantes de su gabinete presidencial. Reveló 6 de estos miembros de su administración, con lo que va cumpliendo la paridad de género, es decir, mismo número de hombres que de mujeres. Rusia y Vietnam establecieron 11 acuerdos de cooperación internacional durante la visita de Estado del presidente Vladimir Putin a Hanoi. Los mandatarios de Vietnam y Rusia firmaron durante la visita oficial del presidente Vladimir Putin en Hanoi 11 acuerdos de cooperación en materia de energía, ciencia y educación y suscribieron en una declaración conjunta en que se comprometieron a profundizar en su histórica relación. При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении ВТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блокам. Entre los acuerdos destacan documentos en materia de energía nuclear, hasta 4 en materia educativa y prevención de enfermedades. La Unión Europea aprobó un paquete de sanciones contra Rusia. Esta medida incluye restricciones a la transferencia de gas natural licuado ruso en puertos europeos y al acceso a tecnologías. Esta nueva ronda de sanciones aplica contra más de 100 personas y empresas, de manera que la lista de sancionados por la invasión rusa a Ucrania supera ya los 2.200 nombres. Ante la llegada de la Copa América a Estados Unidos, adecuó algunos estadios con diferentes mecanismos tecnológicos que incluyen inteligencia artificial. Estados Unidos es el anfitrión de la Copa América 2024 que tiene a los amantes del fútbol internacional pendientes durante estos meses de cuál selección es la mejor del continente. Este torneo emblemático contará con diversas sedes en todo el país, siendo uno de los más destacados el moderno Q2 Stadium, situado en Austin, Texas, que es un escenario de última generación. Este espacio cuenta con una infraestructura moderna que tiene hasta inteligencia artificial. Su sistema de iluminación LED de alta definición ofrece una visibilidad óptima en el campo de juego, mientras que el sonido es envolvente y cuenta con un sistema Dolby Atmos. También la ventilación y refrigeración se manejan por medio de la inteligencia artificial, los cuales están adaptados al clima de Texas y permiten mantener una temperatura agradable dentro del recinto. Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Herrán Rodríguez. Doctor Carlos Herrán, mire, en materia presupuestal, ¿qué observaciones haría usted a la planificación del presupuesto? Pienso, Yamid, que se incurrieron en una serie de fallas por parte del gobierno y por parte del Congreso en la aprobación del presupuesto del año 2024. ¿Y por qué lo digo por parte del gobierno? Porque pues el gobierno es el que tiene la iniciativa frente a la presentación del presupuesto y el Congreso quien tiene la responsabilidad
a través de sus comisiones económicas, de estudiarlo y aprobarlo. ¿Por qué esa falla? Porque cuando el presupuesto viene sobrevalorado o sobreestimado, que es fundamentalmente calcular el ingreso sobre una base no real o calcular el ingreso desatendiendo una serie de variables macroeconómicas, no solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional, que terminan generando un impacto frente a materias de crecimiento económico, pues resulta entonces que si ese presupuesto es mal calculado, al momento que se esté desarrollando la ejecución hay que tomar unas medidas. El gobierno acaba de tomar una medida frente al tema de la reducción del tema presupuestal. Esa es una medida responsable, tenía que hacerlo, es una medida responsable, pero que demuestra y denota que hubo problemas en la presentación y en la planificación, razón por la cual la Contraloría debe participar y estar muy pendiente y vigilante del seguimiento mensual que considero debe hacer a la ejecución presupuestal y al desarrollo de lo que resta de este presupuesto del año 2024. Pero al mismo tiempo, vigilar y acompañar lo que será la presentación del presupuesto del año 2025 para que no acontezca lo mismo, porque de lo contrario, pues vamos a tener inconvenientes desde el punto de vista fiscal que ni el gobierno, ni el Congreso, ni los colombianos deseamos que eso se presente. El Ministerio de Hacienda debe tomar unas medidas que garanticen sostenibilidad y credibilidad desde el punto de vista fiscal, que generen confianza inversionista, que generen credibilidad. Y yo pienso que eso se puede hacer y lo podemos hacer en conjunto. Eso le interesa al gobierno, le interesa al Congreso, le interesa a la Contraloría y le interesa al país. El asunto, señor Contralor, es que expertos en el tema consideran que la reducción de 20 billones, el 5.5, no va a ser suficiente. ¿Usted qué cree? Pues la verdad espero que sí, creo. Espero que sí, pero creo que de pronto puede no ser suficiente y hay que prepararse para ese tema. Esa medida debe ser a muy corto plazo. Sí. Yo sé que el ministro de Hacienda del gobierno lo tiene claro. De ahí la importancia en la sostenibilidad. ¿Para qué nos vamos a quedar lloviendo sobre lo que ya pasó? Hay que recomponer y hay que mirar hacia adelante, que hay que hacerlo. Similar a lo que ahora está pidiendo el gobierno, una ampliación frente al tema del cupo de endeudamiento. Yo considero, Yamid, y lo debo decir claramente, que yo creo que eso se necesita y se requiere. ¿Pero para qué? ¿Para qué se requiere la ampliación del cupo de endeudamiento? Para el servicio de la deuda, para pagar deuda, no para otra cosa, no para temas de inversión. Porque lo que usted no puede hacer es, en este momento, endeudarse para invertir, por más sano y loable que sea el tema de la inversión social y todo. No, aquí hay que ser muy responsable con el manejo de la deuda. ¿Y usted va a estar ahí muy vigilante? Sí, claro. Y sin pretender coadministrar, Yamid, yo sí espero y aspiro poder desde la Contraloría General advertir. Exclusivamente endeudamiento. En deuda pública, pagando la deuda pública, porque es lo primero que hay que hacer. Porque aquí usted sabe, hay que estar muy atentos al comportamiento de la regla fiscal. La regla fiscal no puede superar el 55% y nosotros con unas medidas que se tomen, yo sé que el ministro de Hacienda lo tiene muy claro, tendrán que moverse entre el 54.8, 54.9 más o menos que se está moviendo frente a esa circunstancia. Entonces estamos prácticamente en el límite tomando unas medidas. De ahí la importancia que existe de la aprobación del presupuesto del próximo año. Y usted, señor Contralor, ¿a qué adjudica la caída brutal del recaudo tributario? No, pues, pienso yo que hay varias o diferentes variables. Le digo, Yamil, le repito, sin haber visto todas las cifras, se lo intuyo debido a que pues, yo fui secretario de planeación del departamento del Valle del Cauca y pues cuando se presentan estas dificultades son malos cálculos. Por ejemplo, haber colocado como ciertos contingencias que iban a entrar al presupuesto y no
entraron y eran demasiado etéreas, entonces usted comenzó a ejecutar sobre eso. O, por ejemplo, le pagaron antes un recurso y usted consideraba que ese recurso no había entrado y lo ejecutó. Y de ahí en adelante continúa. Entonces eso produce que, pues, un desbalance desde el punto de vista presupuestal, y por esas circunstancias que hay que entrar a realizar el ajuste. Pero ¿a qué se puede adjudicar que la gente no esté tributando? No, si hay tributación. No, quiero decir que haya ese descenso. Ese descenso es porque eventualmente hubo una mala planificación, le repito nuevamente. Sí, por ejemplo, hay unos recursos que se pagaron por anticipado, que hay que hacer unas devoluciones. Le voy a colocar el ejemplo de la devolución del IVA que hay que hacerle a los grandes contribuyentes. Entonces, si usted pensaba que eventualmente ese recurso no lo tenía que devolver o lo calculó mal y ahora lo tiene que devolver, pues ahí tiene un hueco fiscal. ¿Que obedece a qué? Pues a una mala planificación o a un error o a una falencia. Y esos errores se pagan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Enmendarlos. ¿Cómo? Enmendarlos y tener mucho cuidado. En la elaboración, ¿cómo lo están pretendiendo enmendar? Con el ajuste fiscal. Pero el ajuste fiscal pues termina perjudicando también la inversión. Por eso le digo que no puede ser tan a largo plazo. Sí, pero ¿qué es lo que usted llama con exactitud ajuste fiscal? Ajuste fiscal es reducir el gasto público, fundamentalmente, y también mirar muy bien dónde va a focalizar usted el tema de la inversión. O sea, la inversión tiene que estar dirigida a unos aspectos fundamentales, puntuales, porque, Yamid, sencillo, usted no puede gastar más de lo que tiene. Usted no puede gastar más de lo que le está ingresando, porque si usted calcula que le va a ingresar más de lo que está ejecutando, pues va a terminar generando un déficit, va a terminar incrementando la deuda y va a terminar, lógicamente, incumpliendo la regla fiscal. Pero usted sabe, Contralor, que lo que hay es lo contrario, que los ministerios tienen un presupuesto que no ejecutan. En gran parte, en alguna medida, pero ha existido también otros gastos que se han incrementado y que han tenido. De burocracia. En alguna parte, diría yo que es muy importante revisar toda la estructura. Ya eso será una tarea netamente del Ejecutivo. Por eso digo que uno marca las líneas. Entonces yo cuando digo medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal, pues será mirar eso. Hay que reducir algunas circunstancias de gasto que yo creo que se pueden hacer. Porque es que el problema que los observadores económicos ven es que hay muy baja inversión pública. Sí, ha bajado el tema de la inversión, y en esto es muy importante generar confianza. Mire, el lenguaje de los ministros y el lenguaje del gobierno debe ser uno solo, y no se pueden lanzar mensajes equivocados que terminen generando incertidumbre y falta de confianza en materia inversionista. No, yo creo que aquí, tomando unas medidas y colocándose de acuerdo en unos factores, se debe tener que recuperar esa confianza. A mí me preocupa ostensiblemente cuando veo en gran medida y en muchas oportunidades, porque ahora, Yamid, cuando está uno afuera, pues a uno la gente le comenta mucha cosa afuera, y el ciudadano del común, créame que es una muy buena fuente de información. Entonces me preguntaban o me decían, doctor, ¿usted cómo está viendo todo esto? No, pienso que hay unas medidas que se tienen que tomar, etcétera, porque a mí me da miedo. A mí me da miedo meterme, porque es que, mire, doctor, entonces yo estoy esperando. Entonces, ese freno que hay en materia de vivienda, en materia de construcción, en materia, eso termina frenando la inversión y la economía. Por esa circunstancia es muy importante lanzar mensajes claros de certidumbre en el tema económico, porque lo contrario es gravísimo. Y créame, Yamid, que yo creo firmemente, si no, no se lo diría a los colombianos, de que yo veo una certidumbre desde el punto de vista económico. Esto no está ni tan mal como dicen algunos, ni tan bien como dicen otros. Hay de las dos, pero creo que tenemos todo el potencial para salir adelante. Pero uno, como periodista, ve un aumento de la incertidumbre, señor Contralor.
Sí, ese es un tema que por eso le digo, tenemos que trabajar sobre ello. Estoy invitado, creo que el próximo viernes, a un foro que hay de Andesco. Yo quiero reunirme con los empresarios, con los diferentes gentes de sectores, con los fondos de pensiones, con los directores de las EPS, etcétera, o sea, con la gente de salud, con la gente de materia pensional, con la gente de los gremios, pues para debatir con ellos y mirar la manera y la forma de cómo nosotros lanzamos unos mensajes claros que permitan recuperar o tener esa confianza. ¿Cómo va el crecimiento de la economía nacional? Contralor, porque apareció una cifra en el mes pasado de que la gente no sabe cuál fue su origen, porque lo dedicaron, claro, lo dedicaron a la agricultura, pero ahí está metido el carbón, entonces... Sí, yo pienso que hay que discriminarlo muy bien, ¿no? Saber... Es el problema del DANE, ¿no? Claro, hay que discriminarlo, yo por eso le digo... Pienso que hay que tener un principio, a ese me refería yo, Yamid, de colaboración armónica con el gobierno y con los demás para mirar y analizar las cifras fríamente. Y repito nuevamente, solamente puede corregir quien acepta que en un momento determinado ha cometido un error y uno se equivoca. Y lo importante de esto es enderezar eventualmente el rumbo si se han equivocado. ¿Quién se ha equivocado? ¿Se ha equivocado el gobierno? ¿Se ha equivocado el Congreso? ¿Se ha equivocado el Contralor? Todos hemos tenido de una u otra manera determinado margen frente a ello. Pero hombre, lo que hay que hacer es no perder nunca esa voluntad de diálogo en algo, Yamid, que es carácter técnico. Yo aquí no estoy hablando de temas políticos, ni me voy a meter. Yo en el tema político que obedece a un carácter subjetivo no me meto, solamente en el carácter técnico. Pero ¿qué pasa? Que el tema político pues termina afectando lógicamente la rigurosidad de la parte técnica y de la parte presupuestal y económica. Y a ver, mire, Contralor, con todo respeto, sí. ¿Usted por qué no le hace un favor a la nación y al Estado y le dice a la directora del DANE que haga una clara división entre qué es agricultura y qué es carbón? Yo hablaba con el director de la SAC y decía él mismo que no sabía de dónde había sacado el DANE semejante cifra del 5.5 en agricultura, que no la veía. Sí. Hay unas reuniones que necesariamente primero debo tener, que son al interior de la Contraloría. Quiero tener muy claro unas cifras desde el punto de vista de la perspectiva nuestra. A eso, y aprovecho, Yamid, para decirle a la gente que me disculpe, pero en estos 15 días yo tengo que dedicarme a hacer un diagnóstico de lo que tengo ahí en la Contraloría, y que por esa razón me tengo que encerrar a mirar lo que tengo. ¿Para qué? Para luego comenzar a tener unas reuniones con el director de Planeación Nacional, con el director del DPS, con el director del DANE, pues para poder tener unas cifras que puedan ser un soporte técnico también para el Congreso de la República. A recuperar el tiempo perdido. Sí, vamos con mucho entusiasmo a hacerlo. Mire, señor Contralor, ¿hay una desaceleración en la economía, sí o no? A ver, señor Contralor, ¿usted sí ve o no una desaceleración en la economía colombiana? Mire, Yamid, para no incurrir en algún tipo de imprecisión, yo le quiero dar algunos datos. En el 2020, la economía colombiana presentó un crecimiento negativo del 7.2, negativo. ¿Pero por qué? Porque esto coincide con los efectos de la pandemia del COVID-19. Por el efecto rebote, producto de la reactivación de la economía y el efecto estadístico a partir de la base que se toma del Producto Interno Bruto, por lo sucedido entre ese lapso de tiempo del 2020 al 2021, pues ya viene una etapa de crecimiento del 10.8, que también es un récord histórico. O sea, así como bajó por el 7.2, tuvo un crecimiento del 10.8. A partir de ese año, digamos que ya entramos como en un tema de normalización, se presenta una senda decreciente, o sea, baja un poco hasta alcanzar un escaso crecimiento del 0.6% en el 2023. En este primer trimestre del 2024, el producto sigue presentando un comportamiento muy lento, que es del 0.7, y vi yo que en el último trimestre también dio del 0.7. De acuerdo con lo que es el marco fiscal de mediano plazo de
del año 2024 que fue presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es a lo que la Contraloría debe estar haciéndole un seguimiento, se espera que en el 2024 se cierre con un crecimiento del 1.7%. O sea que si usted me está diciendo que se está creciendo, pues le estoy hablando del 0.6, 0.7, 1.7. Y para el 2025, pues se estima que acorde a esas medidas haya un crecimiento del 3%. Entonces yo sí considero que hay unos factores que pueden conllevar a que vengamos de una etapa difícil, pero que este es un país pujante de crecimiento y de todo, que tenemos que recuperar este tema de la confianza inversionista y que debemos producir unos efectos que permitan este dinamismo y crecer a un mayor y mejor ritmo. Parecería, señor Contralor, que es indispensable para alcanzar esa meta que usted señala, bajar las tasas de interés. Sí, claro. En el tema de las tasas de interés, yo entiendo pues la responsabilidad del Banco de la República en ello. Antiinflacionario. Exacto, sí, porque termina conectándola frente al tema de la inflación. Pero hombre, yo pienso que de pronto el Banco de la República sí tiene que considerar esa posibilidad de bajar un poco esas tasas de interés y que puedan permitir en alguna medida esa reactivación económica. Ellos lo van a estudiar, yo sé, con mucho juicio. Una vez tenga todos los elementos de juicio, yo espero y aspiro poder tener todos los datos que me permitan, con la fuente que tienen ellos, pues procurar mirar a ver qué dinámica y qué están observando ellos como órgano autónomo e independiente, porque en el 2024, Yamid, dado el comportamiento decreciente de la inflación que es reportado por el Banco de la República. No, pero está en 7.6. La tasa representativa en 125 puntos básicos, dejándola a la fecha en el 11.75. Usted recuerda que arrancamos en el 13.25, viene en el 11.75, pero desde luego pues se trabajará la medida o la forma de cómo el Banco de la República mira cómo eso se puede trabajar sin afectar, como usted lo decía, el tema de la inflación. Ahora, mire, señor Contralor, ¿cuál es su opinión? ¿Está en peligro o no está en peligro? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿En qué consiste, para precisión de todos los televidentes, la regla fiscal? Pues la regla fiscal consiste, como su nombre lo indica, como para explicarlo de la manera más didáctica posible, en sujetarse a no gastar más de lo que ingresa y pagar lo que debo. Entonces, pues tendrá que estar en un rango que permita que las reformas aprobadas, por eso es tan importante, excúsame, Yamid, que tengan aval fiscal. El aval fiscal es muy importante, porque yo puedo querer y desear mucho algo. Los derechos... Pero si no tiene... Exacto. Yamid, usted sabe que yo soy un amante a los derechos humanos, me encanta. Gracias a, valga la cuña, al doctor Jorge Armando Tálora y al doctor Negret, pues tuve la oportunidad de estar como defensor del pueblo del Valle, como director nacional de defensa pública en esa institución que es tan querida, que es la Defensoría del Pueblo. Pero yo amo los derechos, pero resulta que los derechos, amándolos tanto y queriendo tanto el bienestar, pues resulta que tienen que sostener también a un rigor técnico desde el punto de vista presupuestal, y aquí hay que cumplir una regla. ¿Y la regla cuál es? Pues que yo no puedo gastar más de lo que me está ingresando, por más loable que sea la finalidad, y que yo tengo que pagar lo que debo. Claro. Porque de lo contrario, voy a terminar incumpliendo. Que no puede comprometerse en obras que no tienen financiación. Que no tengo cómo financiarlas. ¿Y usted qué va a hacer para controlar eso? No, llamar la atención, Yamid, llamar la atención. Repito, yo pienso que contrario a lo que muchas personas puedan pensar, creo que va a haber una circunstancia que pueda permitir que lo que diga el Contralor no se quede como una constancia, que sería lo más grave. Porque sí le digo algo, Yamid, que lo que yo haría sería dejar la constancia, y la voy a decir frente a lo que esté pensando como Contraloría, sino que se acojan muchas de las circunstancias que, soportadas y no por capricho, justifique técnicamente la Contraloría, técnicamente viables, presupuestalmente hablando,
Y no es una crítica, le repito, ni de oposición, ni de nada, alejada de cualquier sesgo político, porque las cifras tienen una cosa, es que las cifras son una sola. Y esas cifras no pueden ser que unas sean las del Ministerio de Hacienda, otras las del Congreso, otras las del Contralor. No, aquí tiene que haber uniformidad de criterio en esas cifras y sobre eso trazar una ruta que permita tener una certidumbre desde el punto de vista económico. En la intervención que usted tuvo ante el Congreso después de reintegrarse, habló, señor Contralor, de un ajuste fiscal gradual y sostenible. Sí. ¿Eso qué es? Yamid, el ajuste fiscal gradual significa que esas medidas deben ser permanentes en el tiempo. ¿A qué me refiero con ello? Usted puede ajustar el presupuesto durante un año, pero en el año entrante nuevamente volver a tener un desbalance. Yo lo que pienso es que el Ministerio de Hacienda va a tener que hacer un estudio que le permita obtener ciertas reducciones en el tema de presupuesto, focalizar muy bien sus temas de inversión, pero para citarle dos ejemplos, el tema de salud, el tema de pensiones, es que el problema no es la implementación como tal de la medida, el tema es la sostenibilidad fiscal que eso demande en el tiempo. Yo le puedo a usted entregar algo ahora, pero luego para recuperarlo, quitarlo es un inconveniente. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de generar la obligación es garantizar cómo usted le va a permitir sostener eso durante un tiempo determinado. Desde luego, se va a tener que revisar, pero aquí tiene que haber una proyección desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, siquiera 20 años, que permitan tener esa sostenibilidad, que permitan demostrar que se tiene la capacidad para poder cumplir con esos compromisos y que no dentro de un año, dentro de 2 años, tengamos que volver a hablar de una reforma, mire, sucedió esto, no alcanzamos, porque pues eso obedece a un carácter de improvisación que no está bien. Mire, mi pregunta final, señor Contralor. Si funcionan tan politizadas las contralorías regionales, ¿por qué usted no propone acabarlas? Ah, no, sí, usted lo propuso una vez. Pues mire, mire, Yamid, yo pienso que es que yo fui, usted lo propuso. Me acabo de acordar. Yo estuve como contralor territorial. Yo no quiero que los contralores territoriales vean en el Contralor General de la República el perseguidor o el enemigo de ellos. Pero yo sí quiero decir algo, Yamid. Como está funcionando y como viene eso, no funciona. No soy yo. Serán ustedes mismos los encargados de que tarde o temprano eso se presente y de que podamos nosotros hablar entonces de un sistema de control fiscal único. Ahora que no me vayan mañana a decir que yo soy el enemigo de las contralorías territoriales, de esto, de una masacre laboral. No, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay que mostrar resultados. ¿Cuáles son los resultados concretos que tienen las contralorías territoriales? Que sé que lo tienen, pero hay que evidenciarlos y hay que mostrar con contundencia. Hay que salir a ponerle la cara a la gente. ¿Qué está pasando o qué pasó con Medellín? ¿Qué pasó con Cali? ¿Qué pasó con Barranquilla? ¿Qué pasó con Soacha? ¿Qué pasó con Ibagué? ¿Qué pasó con cada municipio? Hay que salir a pasar. Vamos a salir a ponerle la cara a la gente a ver qué sucedió y qué han hecho los contralores territoriales por eso. Yo los voy a invitar, voy a visitar las regiones y vamos a salir a reunirnos con los veedores, con las personas que sean, que ya a mí termino diciéndole esto, a los veedores también les digo, porque es que muchos de los veedores también a veces, con profundo respeto, obedecen también a criterios políticos. O sea, si es amigo de la administración de turno, entonces miro así. Y si no, entonces miro de esta manera. No, hagámoslo, pero hagámoslo como un ejercicio sano, porque es muy fácil hablar de independencia, pero lo difícil es aplicarla y mostrarla en la práctica. Doctor Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República, muchísimas gracias por estos 2 programas que nos han llenado de información adecuada, muy amable. No, muchísimas gracias, Yamid, y quedamos con el compromiso de que le presento el tema de los elefantes blancos, hombre, para que me ayude y para que lo recuperemos nuevamente, para que eso pueda ser un importante estandarte. Así será. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CB.
Congreso niega censura a ministros de Defensa y Salud. Gobierno anuncia nueva reforma a la salud. El ministro dice que ya hay consenso con la CPS. Nueva reforma a la educación anuncia la ministra Aurora Vergara. La Cámara de Representantes negó las mociones de censura a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la situación de orden público en Colombia y por los cambios en el sistema de salud de los maestros, respectivamente. El ministro de Defensa pasó el examen de la plenaria de la Cámara de Representantes y evitó ser censurado, es decir, salir de su cargo. Sin embargo, congresistas de varias bancadas hicieron el llamado por la situación de orden público en las regiones. El ministro Velásquez dijo que lo dicho por los parlamentarios será tenido en cuenta. Hemos venido teniendo en cuenta no solo recomendaciones que se formularon durante el debate, sino desde antes, y como acababa de hablar precisamente con una representante de Arauca, que fue una de las duras críticas durante el debate. La votación en la Cámara de Representantes terminó con 99 votos para que el ministro siguiera en el cargo y 27 solicitando su censura. Un compromiso del gobierno poder hacer una mayor presencia en todo el territorio. Ustedes escucharon que una de las observaciones reiteradas era presencia de fuerza pública en territorio. También fue negada la moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien le reprocharon el manejo del modelo de sistema de salud de los maestros del país. Jaramillo dejó claro que dentro de sus funciones no está el sistema de salud del magisterio. Tanto los maestros como las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial que es excepto, a donde por eso a ellos no los cobijan las EPS, ellos tienen sus propios regímenes. Tras el paso de Jaramillo y Velásquez por la Cámara, aún quedan pendientes debates a otros ministros del gabinete de Gustavo Petro, incluida la vicepresidente Francia Márquez. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló que el gobierno tiene lista una nueva reforma a la salud tras el hundimiento de la primera iniciativa en el Senado de la República. Al término de la moción de censura en su contra, el ministro de Salud dijo que el gobierno ya ha dialogado con los representantes de las EPS para preparar una nueva reforma al sistema. Después de haber logrado un consenso con las EPS, pues yo creo que ya lo único que falta es explicar claramente estos consensos con los territorios y al mismo tiempo también poder terminar de consensuar con el Congreso de la República. El ministro Jaramillo asegura que la hoja de ruta del gobierno busca la aprobación de la totalidad de las reformas sociales. Todo el mundo está de acuerdo que se necesita una reforma de salud. Las encuestas lo demuestran, que la gente está en favor de las reformas. Más del 60, casi las 2/3 partes de los colombianos creen que es necesario las reformas. Pese a que la reforma a la salud fue aprobada en la Cámara de Representantes, la iniciativa del gobierno no obtuvo los votos en el Senado para lograr su aval definitivo en el Congreso y terminó hundiéndose. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que el próximo semestre presentará en el Congreso un paquete de proyectos educativos en el que estará una nueva propuesta de reforma a la educación. La ley estatutaria de educación se presentará nuevamente en el Congreso. Que tenemos 40 artículos ya ganados, consensuados y con un país diciendo estamos en una ruta de educación completamente diferente. Entonces nos preparamos para hacer los ajustes correspondientes. Junto a ese proyecto también se presentará la reforma a la Ley de Educación Superior que ya está en construcción. Mi invitación para los equipos es lograr en estas semanas de transición de una legislatura a la otra, tener los documentos listos. Una siguiente reforma que esperamos presentar es la del Sistema General de Participaciones. Sobre la posibilidad de salir del gabinete ministerial, Vergara aseguró: quien toma la decisión de que un ministro continúe o no continúe es el presidente de la República y el único que sabe si eso va a ocurrir o no va a ocurrir es él. Y la razón por la cual yo hablo como si fuera a seguir es porque tengo la confianza que así no siguiera, las personas que continúen permitan consolidar este legado. Si ustedes revisan con detenimiento lo que está pasando, creo que tenemos un acuerdo en que necesitamos estos cambios. La alta funcionaria agregó que $500 millones se destinaron a la educación superior oficial.
La Federación Colombiana de Educadores levantó el paro tras el hundimiento del proyecto de reforma a la educación. Aseguran que estarán alerta frente a otros proyectos. Desde la Plaza de Bolívar, los docentes representados por FECODE anunciaron el fin del paro que adelantaban. La lucha en las calles, las acciones de movilización llevaron a hundir este proyecto. De tal manera, es un estado de victoria. No teníamos por qué correr el riesgo con relación a mantener los derechos que hoy tenemos. De tal manera que anunciamos al país la suspensión del paro nacional permanente, pero vamos a estar en estado de alerta. En esta lucha han participado los estudiantes, padres de familia. En este caso, la decisión que tomamos es de hacer una recuperación de contenidos. Los maestros, igual que el gobierno, están dispuestos a sentarse nuevamente para tramitar el nuevo proyecto de ley estatutaria de educación. La Fiscalía General indaga la campaña presidencial de Federico Gutiérrez por presuntas irregularidades. La Fiscalía General de la Nación recibió información sobre presuntas irregularidades en la financiación y gastos de campaña electoral a la presidencia del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por lo cual hoy realizó una diligencia de inspección en el Consejo Nacional Electoral para recaudar documentos de la campaña. En esa visita, los investigadores solicitaron a la autoridad electoral los soportes de cuentas de la campaña de Gutiérrez. La Fiscalía informó que el caso se encuentra en averiguación, es decir, que hasta el momento no existe una investigación formal, solo están recaudando pruebas. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, denunció la existencia de un cartel que busca apropiarse de los recursos de la paz. Aseguró que ya tienen identificados a una serie de contratistas vinculados a este caso. Tras realizar una revisión a los contratos del OCAT Paz, programa que invierte en proyectos para impulsar los acuerdos firmados en 2016, se evidenció una serie de irregularidades. Detrás de los recursos de la paz hay carteles que quieren apropiarse de esos recursos. Tuvimos que solicitarle al OCAT Paz en la última reunión que detuviera las solicitudes de unas adiciones a unos proyectos porque en nuestra consideración había unas posibles irregularidades. También hemos detectado que hay unas mallas de contratación que han controlado las interventorías, han controlado la ejecución de los proyectos y ahí es donde estamos con la DIJÍN trabajando fuertemente para develar esa situación. Asimismo, hay denuncias de personas que estarían solicitando comisiones por lograr más recursos de los programas de la paz y muchos programas que hoy ya están finalizados. Lo que los documentos que tenemos hoy nos dicen es que efectivamente hay una suerte de mafias detrás de muchas ejecuciones de proyectos de OCAT Paz, desde electrificación en algunos territorios, otros proyectos productivos relacionados con cítricos, pero otros proyectos que tienen que ver con obras como tal en los territorios. Las denuncias han sido elevadas a los organismos de control y a las autoridades pertinentes para avanzar con las indagaciones y presentar a los responsables. El Partido Conservador escogió hoy al senador Efraín Cepeda para que sea el próximo presidente del Congreso de la República. Noticentro 1 CMI habló con él y con el saliente presidente Iván Name en una especie de empalme que hicieron. Si los acuerdos entre gobierno y partidos políticos son respetados, el próximo presidente del Congreso será el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Saravia, senador barranquillero, como el saliente Iván Name. ¿Esto es empalme, senador? ¿Esto es empalme? No, pues nosotros venimos empalmando hace 25 años que somos amigos. Así es. Un gran honor. Aquí este saludo especial del doctor Efraín Cepeda. Presidente, en manos costeñas vuelve y queda la presidencia del Congreso si se cumplen los acuerdos. Tiene el Senado una inmejorable opción en el doctor Efraín Cepeda. Doctor Efraín, ¿cuántas veces ha sido usted presidente del Congreso? Esta sería la segunda, y igualmente para mí es un honor suceder a un gran hombre, un gran presidente como lo fue Iván Name, que manejó continuo la plenaria del Senado. Va a ser muy difícil igualarlo, pero trataré. Los dos hicieron un balance positivo de la legislatura que acaba de concluir. Lo que se pudo concertar pues salió y lo que no se pudo concertar no salió, pero lo importante es que se dio el debate. En este recinto sagrado de la democracia quiso respetar aquí el presidente Iván Name y su mesa directiva. ¿Y de reformas salieron unas y otras no, presidente?
Tuvimos una reafirmación de la autonomía e independencia del Congreso de la República y por supuesto las convenientes para el país fueron reformas que el Congreso atendió y decidió. La próxima legislatura comenzará el 20 de julio, va hasta el 20 de junio de 2025. En Risaralda, enfrentamientos armados se reportaron en las últimas horas entre el ELN y el Ejército Nacional. La Defensoría del Pueblo en Risaralda denunció el enfrentamiento originado por el ELN en jurisdicción del resguardo indígena de Jitoto-Cabú, en la zona rural del municipio de Pueblo Rico. Luego de que fuera quemada una volqueta como presión por el no pago de una extorsión, se registraron combates con el ejército. Fue dentro del resguardo indígena Jitoto-Cabú, dentro de un territorio de especial protección. Por los combates, la Guardia Indígena evacuó las escuelas y colegios de la zona del resguardo para proteger a los estudiantes. Una comisión de verificación de la ONU se encuentra en la zona luego de los enfrentamientos. Las autoridades en Jamundí, en el Valle del Cauca, denunciaron que los enfrentamientos y hostigamientos entre grupos armados ilegales están provocando desplazamientos de la población. Las autoridades aumentaron los controles. Es que en los últimos días Jamundí ha sufrido ataques con motobomba en pleno centro del municipio y constantes hostigamientos a las estaciones de policía en las zonas rurales, situación que estaría generando desplazamiento forzoso a su población. Tenemos 3 clases de desplazamiento en Robles, desplazamientos hacia Jamundí y Cali, desplazamientos internos, personas que se han desplazado, que viven alrededor de la subestación de policía y se han desplazado a lugares diferentes dentro de Robles, y personas que en la noche prefieren no pernoctar en sus casas sino dormir en lugares diferentes. Para contrarrestar este accionar de los grupos armados, las autoridades han adelantado una ofensiva. En el último operativo realizado hoy, lograron la captura de 2 personas y la incautación de armamento y material explosivo. El Gobierno Nacional anunció el aplazamiento del 5º ciclo de conversación con las disidencias de las FARC. Asimismo, ratificó que no hay diálogo con los frentes que lidera alias Iván Mordisco. El jefe del equipo negociador del gobierno detalló la decisión de postergar el 5º ciclo con algunos frentes del Estado Mayor Central de las FARC. Se postergó el ciclo que teníamos previsto porque se nos superpuso con la instalación de la mesa con la segunda Marquetalia. Entonces lo hemos corrido para el mes de julio. Asimismo ratificó que con los frentes liderados por Iván Mordisco al sur del país no hay ningún tipo de diálogo. Se suspendió desde marzo el cese al fuego en el Cauca y pues se suspendió también la presencia en la mesa de ellos y también de Iván Mordisco. Con los del Cauca no hay en este momento ninguna conversación. Ahí hay una dinámica de escalamiento pues, de la confrontación armada y pues, es una situación muy difícil. Se espera que en el 5º ciclo que inicia en julio se ponga sobre la mesa la prórroga del cese al fuego que está a punto de finalizar para esos frentes dispuestos al diálogo. En su último día de sesiones, el Congreso de la República acogió el llamado del gobierno, por lo que aprobó el cupo de endeudamiento más alto que ha tenido el país, 17.607 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, celebró la aprobación que le dio el Congreso de la República al cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares al gobierno nacional. El servicio de la deuda siempre queda incluido en el presupuesto lo que se va a pagar cada año y ese es el que nunca se puede recortar. Este año vamos a pagar 95 billones de pesos. Dijo el ministro que ya no hay riesgo de cesación de pagos. Era un mentiroso. Pero el debate fue duro. En el Centro Democrático pidieron primero que fuera archivado ese proyecto. Al final dijeron que respaldaban, pero con condiciones. Que recorten la número burocrática que han crecido ilimitadamente sin resultados. El senador liberal Alejandro Chacón llamó la atención sobre los cupos de endeudamiento aprobados a otros gobiernos. El gobierno 1 de Álvaro Uribe, 16.500 millones de dólares. En la reelección, segundo mandato, 4.500 millones. En el gobierno de Santos 1, 10.000 millones de dólares. En el gobierno de Santos 2, es decir, 2006 a 2010, 13.000 millones de dólares. Y en el gobierno de Iván Duque, la más alta hasta la de hoy, 14.000 millones de dólares. Una cruzada contra el reclutamiento de menores de edad y la explotación sexual y laboral de infantes realizó hoy la policía en todo el país. La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional reveló que entre el 1 de enero a junio 17 de 2024 son 459 casos de explotación sexual y comercial de menores de edad.
Las denuncias en su mayoría se han presentado en Bogotá, Medellín y Cali. También han evidenciado las autoridades 103 casos de reclutamiento ilícito de niños y niñas entre el mes de enero y de junio. Este operativo está desplegado a nivel nacional, son alrededor de 3.000 policías que están concentrados en esta labor. Tenemos 22 niños, niñas y adolescentes que han sido conducidos a centros zonales para restitución de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos 6 establecimientos que han sido cerrados, se les ha suspendido la actividad temporalmente por infringir las normas. Igualmente 180 personas se les han verificado sus antecedentes. Noticentro 1 CMI hizo un recorrido en diferentes barrios de Bogotá donde se observa cómo explotan laboralmente a niños y niñas. Las autoridades desarrollaron operativos a nivel nacional para prevenir estos 3 delitos. La policía reconoció que hay un incremento en el transporte de cocaína y de marihuana en vehículos por las vías del país. Ante esta situación, fortalecieron la seguridad vial en 4 departamentos. Grupos armados delincuenciales y bandas locales estarían desesperados por movilizar altas cantidades de droga. Así se ve la cocaína y la marihuana que transportan en vehículos por vías nacionales. Tenemos la incautación de 1.881 kilos de marihuana y otras sustancias como el clorhidrato de cocaína. Tenemos también ketamina, tusi, éxtasis. Ante esta situación, la Policía de Tránsito y Transporte adelantó una estrategia con cientos de uniformados distribuidos en puestos de control. Huila, Risaralda, Antioquia y Sucre han sido los departamentos más afectados. Estamos afectando las finanzas delictivas de estos grupos al margen de la ley en más de 2.000 millones de pesos. Asimismo, y como dato supremamente importante, es que estamos sacando del mercado más de 3.200.000 dosis de sustancias alucinógenas. 5.000 uniformados de tránsito y transporte tienen la misión de prevenir la distribución de sustancias alucinógenas y de armas. La Procuraduría respaldó el pago de una millonaria indemnización al coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas Vega por su captura en medio de las investigaciones por las desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió el concepto de la Procuraduría que respalda la demanda contra la nación que interpuso el coronel Plazas Vega, quien pide una reparación de 11.000 millones de pesos por el tiempo que estuvo detenido. Plazas Vega fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015. En Bogotá, según Transmilenio, una manifestación que no permite el tránsito normal de los buses bloquea el sistema por al menos 1 hora y media. En lo corrido del año se han presentado 311 bloqueos de ese tipo y las pérdidas son millonarias. El distrito no descarta que se aumente el valor del pasaje en el sistema. Según la entidad, cada vez que se presenta un evento de este tipo, al menos 200.000 personas se ven afectadas y el recaudo diario disminuye en casi un 7%. Cuando el bloqueo es mayor a las 4 horas, se presentan masivas evasiones al pago y cuando es un bloqueo menor a 15 minutos, la operación se retrasa cerca de 1 hora. También estamos viendo que en esos días se reduce de manera importante la demanda de usuarios del sistema. Por ejemplo, el lunes pasado lo que veíamos es que cerca de 250.000 usuarios dejaron de usar el sistema Transmilenio porque empezaron a ver las afectaciones y los bloqueos duraron todo el día. La gerente de la entidad le confirmó a Noticentro 1 CMI que continúan evaluando un posible aumento en la tarifa del Transmilenio, pues el valor del pasaje sigue siendo el mismo del año pasado y a pesar de que se ha logrado una disminución en la evasión, las pérdidas por los constantes bloqueos son millonarias. ¿Es posible que suba entonces la tarifa y las cosas? Estamos en este momento analizando las cifras y efectivamente vamos a hacer un balance en el próximo mes y les contaremos cuál es la decisión del distrito. El próximo mes el distrito anunciará si hay aumento en la tarifa, que hoy es de 2.950 pesos. Y por fin las lluvias empezaron a caer en los embalses que abastecen de agua a Bogotá. El sistema Chingaza ya supera el 40% de ocupación. El sistema Chingaza, compuesto por los embalses de Chuza y San Rafael y que suministra el 70% del agua que se consume en Bogotá, tiene una tendencia al alza desde hace varias semanas. En este momento su ocupación es del 41,07% y la meta es que para el mes de octubre esté por encima del 70%. Hubo lluvias, sobre todo en los últimos 15 días, que le han bajado la intensidad. Afortunadamente también casi el 19% de la acumulación del agua en el sistema Chingaza se ha debido a las medidas que tomamos. Sin embargo, desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá le piden a la ciudadanía no bajar la guardia.
pero tenemos que seguir en el esfuerzo. Estamos todavía lejos de octubre, pero lejos de estar en un nivel de tranquilidad absoluta. El racionamiento en Bogotá continuará de manera indefinida y según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá debería ser más restrictiva en las medidas. El Consejo de Estado negó la demanda que pedía la muerte política de la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. La demanda pretendía la pérdida de investidura de la congresista por la financiación de varias candidaturas al Congreso, hecho que la propia senadora reveló a un medio de comunicación. El Consejo de Estado indicó que no encontró pruebas de esa financiación y que las declaraciones de la senadora no constituyen prueba de confesión. Las autoridades investigan el presunto suicidio de un suboficial del Ejército, quien hace unos días denunció a un mayor por presunto abuso de poder. El cabo tercero Francisco José Pardo Olivero, de tan solo 23 años, se quitó la vida con su fusil de dotación en una habitación de un casino de suboficiales. Me voy de por vida. Gracias por arruinar mi vida y arruinar mi familia. Chao. Luego de la trágica muerte se reveló una carta que escribió el militar el pasado 23 de marzo, dirigida al propio comandante del Ejército, donde denunciaba a un mayor, al mayor Andrés Felipe López Ayala, su superior en la escuela. Esta es la carta. Él empezó una campaña para desprestigiarme, abriéndome 3 investigaciones en un espacio no menor al año, con el fin de acabar mi carrera militar en el periodo de prueba. El mayor López, por su parte, será investigado por este caso. Cifras consultadas por CMI dan cuenta de al menos 12 suicidios perpetrados en el último año en las fuerzas militares. Sigue la alerta en Medellín por la muerte de extranjeros. En las últimas horas, un ciudadano norteamericano fue hallado sin vida en un hotel del barrio El Poblado. Según la investigación, la víctima de 25 años alquiló una habitación. Luego salió un par de horas y cuando regresó al alojamiento reportó un comportamiento extraño. Las autoridades investigan una posible sobredosis. Este año en Medellín y en el Valle de Aburrá se han reportado 28 muertes de ciudadanos extranjeros. El Museo La Tertulia de Cali se prepara para celebrar sus 70 años. Por eso convocó al sector empresarial para que haga donaciones que permitan mejorar la infraestructura del espacio. Este año el Museo La Tertulia en Cali empieza a preparar la celebración de sus 70 años y lanzó un evento de recaudación denominado 7 hitos 70 años, donde asistieron importantes personalidades y empresarios de la capital del Valle. Y al ser una infraestructura especializada, pues necesita temas de conservación, necesita una actualización permanente. Es muy importante de destacar la respuesta de Cali, de los ciudadanos caleños, porque en medio de una situación compleja como estamos viviendo, han aportado sus donaciones para que el museo siga trabajando y ofreciéndole a la ciudadanía arte, cultura, educación para los niños. El Museo de Arte La Tertulia, fundado en 1956, fue el primer museo de arte moderno en Colombia y espera seguir siendo por muchos años más un espacio icónico, dinámico y orgullo de los caleños que fomenta el arte y la cultura en Colombia. El portavoz del Ejército de Israel admitió que erradicar a Hamas de Gaza es una misión imposible. La tormenta tropical Alberto dejó varias personas muertas en México y aumentó a 1000 el número de personas fallecidas en la peregrinación a la Meca debido a la ola de calor. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El portavoz del Ejército de Israel, Daniel Hagari, reconoció que eliminar a Hamas es imposible y que es engañar al público, puesto que el grupo terrorista es una ideología, un partido que está arraigado en los corazones de los palestinos. Y quien piense que se puede eliminar a Hamas está equivocado. La tormenta Alberto, con vientos de 72 kilómetros por hora, se debilitó hasta convertirse en depresión tropical, a su paso por el Golfo de México. Según las autoridades, el ciclón ha dejado al menos 4 muertos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comunicó que las precipitaciones asociadas con la depresión tropical comenzarán a disminuir en todo el sur de Texas. Más de 1000 personas de diferentes nacionalidades fallecieron este año durante la gran peregrinación anual a la Meca, celebrada bajo temperaturas de 51,8 grados Celsius. Para muchos peregrinos las dificultades comenzaron mucho antes de llegar a la Ciudad Santa, puesto que más de la mitad de las víctimas no estaban registradas.
Desde Barranquilla, el empresario Luis Carlos Sarmiento habló sobre la necesidad de un trabajo mancomunado entre los gobiernos y el empresariado. Tras mencionar el aporte social al país de las empresas de su grupo económico, Luis Carlos Sarmiento aseguró que es el momento para emprender iniciativas que permitan el desarrollo económico y social. Colombia se encuentra hoy en un momento único de transformación, con la mira puesta en un futuro que la separe definitivamente de los escenarios de violencia e inequidad. El departamento del Atlántico y Barranquilla son un ejemplo para el resto del país por el compromiso de los gobiernos locales, las empresas y los ciudadanos de trabajar juntos por el desarrollo de esta región. Dijo que hay potencial en las regiones, pero que se necesita un trabajo unido de sector público y privado. La importancia del trabajo conjunto entre las empresas y los gobiernos locales para impulsar el desarrollo económico y social del país. Las empresas son motores de la economía, generando empleo, riqueza y oportunidades para todos. Luis Carlos Sarmiento Angulo recibió en Barranquilla condecoraciones de la Gobernación del Atlántico, de la Alcaldía y del Comité Intergremial. El proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria quedó listo para sanción presidencial. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el texto de conciliación. El gobierno también celebró en el Congreso la aprobación de la ley estatutaria que desarrolla la jurisdicción agraria. Jurisdicción agraria que va en desarrollo de un acto legislativo, reforma constitucional, aprobado en 2023 y que es un mandato de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Busca resolver los problemas por las tierras en el campo. Si usted tiene una jurisdicción agraria que resuelva problemas de límites de tierras y otros problemas que se dan en la zona rural, pues va a tener un mecanismo no violento de resolver rápidamente los problemas. Si algo genera violencia en la zona rural de nuestro país, son límites no resueltos. Esta nueva jurisdicción agraria se suma a la ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, a la contenciosa administrativa del Consejo de Estado, a la constitucional de la Corte Constitucional y a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Tendrá jueces y magistrados especializados. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, sostuvo que las denuncias puntuales sobre las irregularidades en la compra de tierras no frenarán los objetivos de la reforma agraria. La titular de la cartera agropecuaria sostuvo que el gobierno está avanzando en sus investigaciones sobre los procesos presuntamente de irregularidades para la adjudicación de tierras en el país. A propósito del informe de la Procuraduría General sobre este tema, la funcionaria explicó que se está cruzando la información necesaria para determinar responsables. Explicó que estos casos son particulares y no deben frenar la reforma agraria. Desde el Gobierno Nacional y desde la dirección de la Agencia Nacional de Tierras tenemos que decir que, por supuesto, escuchamos todas las recomendaciones en materia de mejora de los procedimientos administrativos, pero tampoco vamos a paralizar la reforma agraria. El pronunciamiento lo hizo durante la Feria de Agricultura Familiar que inició este jueves en Corferias. La Procuraduría le pidió al presidente Gustavo Petro el nombramiento en propiedad de los 6 integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Comunicaciones, tal como lo ordenó el Tribunal de Cundinamarca. En carta enviada al presidente Petro, a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, al ministro de Minas, Andrés Camacho, y al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Omar Prías, el procurador delegado de Ambiente, Gustavo Guerrero, pidió una copia de los actos administrativos que nombran a los 6 expertos en asuntos energéticos que deben integrar la Comisión de Regulación de Energía, como lo ordena una sentencia del tribunal confirmada por el Consejo de Estado en mayo pasado. Esa sentencia dice que es necesario nombrar en propiedad a los miembros de la comisión, y ayer se cumplía el plazo para nombrarlos. Para la Procuraduría es necesario ese nombramiento en propiedad por defensa de la seguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones en materia energética. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, celebró la aprobación en el Congreso del proyecto que mantiene procesos de reorganización empresarial express. Se trata de los mecanismos que permiten procesos de reorganización empresarial de forma más inmediata en plazos que se establecen entre 3 y 6 meses. Antes estos procedimientos podrían tardar hasta 3 años.
La medida que se implementó desde la pandemia es positiva tanto para el futuro de las empresas en beneficio del empleo como para la economía nacional. En especial aquellas empresas pequeñas, medianas, que entre otras cosas son la mayoría de las empresas del país y las que generan más empleo. El funcionario destacó que el 100% de los procesos de reorganización, el 70% de las empresas se salvan. Además logran sanear sus estados financieros. Tenemos una diversidad de opciones inusitadas y ese es el anuncio que le queremos hacer al país y a los empresarios del país, de todas las regiones del país, que hay una opción de salvar las empresas que es ágil, que es efectiva y que es inmediata. El proyecto de ley aprobado por el Congreso pasa a sanción presidencial. La Cámara Colombiana de la Construcción reportó una nueva caída en la venta de vivienda al cierre de mayo. El informe de la agremiación revela que las ventas de vivienda cayeron en mayo al pasar de 11.579 a 8.722 unidades, lo que representó una disminución de 24,7% frente al mismo mes del año anterior. De esta manera se mantiene la tendencia negativa que para el año corrido la venta bajó a 53.623 unidades, 14% menos. El sector responde a la menor dinámica de la economía nacional que todavía no muestra señales claves de reactivación. También bajaron las iniciaciones de proyectos de vivienda al pasar de 7.736 unidades para una caída del 20,1%. Frente a los lanzamientos, la tendencia marcó cifras negativas de 36,4% para el mes de mayo. Las importaciones en abril aumentaron por encima del 18% según el DANE. En el cuarto mes del año, las importaciones aumentaron 18,1%. La compra externa fue por $5.839 millones. El grupo que aumentó significativamente y jalonó la importación fue el de manufacturas, que creció 19,5%, impulsadas por la compra de maquinaria. La compra externa de agropecuarios, alimentos y bebidas sumó $841 millones y combustibles y productos de las industrias extractivas $692 millones. Las importaciones de Colombia, originarias de Estados Unidos, participaron con 27,8%. Durante la asamblea de Nutresa, celebrada hoy en Medellín, quedó conformada la nueva junta directiva de la compañía. La nueva junta directiva del grupo Nutresa quedó conformada por Jaime Gilinski y Peter Abraham como integrantes patrimoniales, como integrantes independientes Gabriel Gilinski y Ravi Takram, y como miembro ejecutivo el actual presidente de la compañía, Carlos Ignacio Gallego. Representantes de los sindicatos reaccionaron tras el ingreso de los dos empresarios árabes. Incertidumbre por posibles ventas, posibles excisiones, y hoy le solicitamos a la Junta Directiva y a los accionistas que nos informen a los trabajadores efectivamente qué es lo que va a ocurrir con nuestros puestos de trabajo. Gabriel y Jaime Gilinski, socios mayoritarios, conservan sus lugares en la mesa directiva. La nueva junta fue elegida tras las últimas intenciones de una posible venta de algunos activos de la compañía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,33% a 1.376 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 4,38% a 3.340 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 4,12% a 2.330 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 34.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.175 pesos con 96 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.860 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un negro cuesta 4.463 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 30 centavos. El azúcar se transó en 18,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 24 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.330 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.